Tiempo de reflexión. El espacio donde el pastor Claudio González y su equipo abordan desde la palabra de Dios los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy pero muy buenos días, que Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Tiempo de Reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de Iglesia Casa de Esperanza, arrancando un precioso día jueves, un día de bendición, un día de gracia. Me acompaña en esta mañana el pastor Frank Álvarez. ¿Cómo le va, pastor? Bienvenido, qué contento. Gracias por la invitación. Sí, claro que sí, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Lo echábamos de menos y ahora está aquí con nosotros, Bien para todos. aunque ha estado trabajando aquí los viernes, como el viernes pasado, trabajando juntamente con su esposa y hermanos apoyando. Sí, señor. Damos gracias a Dios. Nos acompaña también en controles Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás, Raúl? Que Dios te bendiga. Amén, muy buenos días. Gozosos, contentos por otra oportunidad más de aprender más. Amén. En un momento más tenemos la posibilidad, también nos va a estar acompañando el hermano y conferencista Carlos Campos, va a estar acompañándonos en esta mañana. Queremos en esta mañana, juntamente con el pastor Frank Álvarez, que no solamente es pastor, sino que también es una persona, es un psicólogo, consejero. Queremos en esta mañana tocar algo que está ocurriendo, lamentablemente, en nuestra sociedad. Se viene viendo hace tiempo, pero debido a la problemática que se está experimentando con el tema de esta epidemia, le han llamado pandemia, pero más que pandemia es una epidemia nada más. Pero bueno, eso es tremendo. Y me gustaría en esta mañana que podamos mirar, yo le llamo así, aunque no quiero que lo mires desde el punto de vista religioso, del punto de vista negativo religioso. ¿Por qué digo esto? Porque voy a mencionar la palabra espíritu de controversia, de rebelión, de rebeldía, que está habiendo en la sociedad. Exacto. Y no solamente en la sociedad, se está viendo también a través de los cristianos. Increíble. Los cristianos nos estamos convirtiendo a ellos en vez de ellos convertirse a nosotros. Sí, señor. Y eso es lo que estamos viendo. Y uno tiene que dar un pasito atrás y ponernos a mirar y decir qué es lo que está ocurriendo, por qué estamos reaccionando. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos estado acumulando cosas en nuestro corazón que ahora en estos problemas difíciles, problemas de malas decisiones, de enfermedades, de cosas, siempre es activado ese tipo de rebeldía. Pasa desde que somos niños hasta que somos ya personas mayores. Tremendo. Y entonces se está viendo la verdad de quiénes somos. Eso es lo que es. Qué tremendo. Ayer hablaba con el pastor Ricardo González. Un ejemplo, pastor Frank, mencionábamos ayer un versículo bíblico que nos dice a nosotros que en los últimos tiempos se entregarán los unos a los otros, los padres a los hijos a los padres. Y pareciera que estamos entrando en esa etapa, tristemente, porque yo decía, un ejemplo, que hay iglesias que están denunciando a iglesias porque están teniendo servicio. El pastor John MacArthur en California decidió tener servicio. Él sabrá por qué. Él tiene las convicciones con Dios como yo las tengo. Exacto. Y como cada uno las tenemos, cada quien maneja una convicción. Y al hombre le están cayendo no solamente la sociedad inconversa, sino también la sociedad cristiana. Ese es mi punto que yo estaba tratando de decir. Cuando nosotros empezó todo este tema, a mí muchos me tildaron de imprudente, de que estaba loco,
y trataban de que me detuviese de una forma u otra. Y más era el desánimo que se me transmitía que el ánimo que se transmitía. Y estamos en este tiempo, ha dejado ver que se ha empezado a manifestar, y cuando uno dice espíritu, es esa fuerza, porque un ejemplo, cuando dice, qué espíritu fuerte que tiene este hombre. Sí. Porque a veces uno está todo ahí, pero hay una fortaleza interna que dice, ay, es tu ser, es tu espíritu, es tu ser. Ahora, hay un espíritu, hay un ser que está moviéndose, generando una confrontación entre la sociedad creyente y no creyente, vamos a llamarle así. Hay una controversia, hay una rebeldía, que la gente... La rebeldía primera está en contra de toda autoridad. Muy bueno ese punto. Sí, ese punto. Se ha levantado en contra de toda autoridad, no hay respeto por posiciones, no hay respeto por autoridades que están establecidas por Dios, no hay respeto. Simplemente si yo no estoy de acuerdo como tú piensas, tú eres mi enemigo. Y en este caso estamos viendo tremendas violencias pasar, simplemente porque tú tienes una opinión diferente que la otra persona. Se nos olvida que no vivimos en países latinoamericanos, sino se nos olvida que vivimos en los Estados Unidos de América, donde tenemos la libertad de poder expresar. Eso debe haber un cierto respeto. Tremendo, tremendo, tremendo. Es triste, es lamentable. Estamos teniendo en este momento, está ingresando a los estudios, sé que estamos al aire. Pase, mi hermano querido, toma asiento aquí con nosotros en esta mañana. Tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Campos aquí con nosotros, y queremos compartir con él este tiempo de bendición. Aleluya. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Muy bien. Este es tu micrófono. Tenemos a nuestro hermano Carlos Campos con nosotros, un conferencista, coaching, un hombre que juntamente, igual que el pastor Álvarez, Dios nos pone transmitir un mensaje, preparar, capacitar a un pueblo de Dios. ¿Cómo estás, mi hermano? Qué alegría tenerte. No, pues imagínense, después de tantos días y luchando por el tiempo, porque pues cada uno en sus ocupaciones, pero Dios es bueno y abre los espacios, y eso es lo más importante, depender de Él. Amén. Y en su tiempo nos volvimos a ver. Amén, bendito Dios. Hemos arrancado con un tema para reflexionar hoy, y estamos queriendo hablar de esto que está ocurriendo últimamente, que le hemos llamado sin caer. Vamos a repetir esto, sin caer en el concepto de religiosidad, pero estamos hablando acerca de este espíritu, y le llamamos espíritu porque es la fortaleza, la esencia que está ocurriendo acerca de la controversia, la rebelión, la confrontación que está experimentando la sociedad el uno contra el otro. Le mencionaba recién al pastor Frank. Ayer hablaba con el pastor Ricardo de Argentina, y hablábamos que la Biblia dice que en los últimos tiempos se entregarán los unos a los otros, los hijos a los padres contra los hijos. Y estamos mirando un ejemplo que en este tiempo hay tanta de esa confrontación, inclusive de entrega, y estamos mencionando a hombres de Dios, congregaciones que han decidido no detenerse, que han decidido avanzar. Y gran parte del pueblo de Dios los están juzgando, los están entregando, inclusive hay iglesias que están siendo denunciadas, inclusive por otras congregaciones, porque no se han detenido. Son tildados de imprudentes, entre otras cosas. Y yo le decía que cada quien tiene una convicción y una relación con Dios, ¿no? Y yo digo, si de repente la sociedad, ayer me hablaban de que en Nuevo México hubo un evento, espero no estar equivocándome del estado, hubo un evento donde entraron 3.000 personas al evento musical, quedando afuera como 2.000. No hubo ni distancia social ni nada. Y llamaron a la policía para denunciar. Y dijeron, no podemos hacer nada porque tienen permiso. Exacto. Tienen permiso. Pero si hubiera sido de otro
partido político lo hubieran introducido. Imagínense. Eso, todo tiene lo que está sucediendo ahí es todo un sistema comunista contra un sistema capitalista. Tremendo. Y hay una lucha, y no podemos negar que hay una lucha, pero se ha despertado un odio que no debería haberse despertado, porque nunca ha pasado esto en la América. Siempre ha habido desacuerdos, ¿ok? Porque yo puedo estar de acuerdo, usted puede estar de acuerdo, usted tiene la libertad para escoger lo que usted quiere, pero la realidad es que lo que está sucediendo hoy está fundamentado en odio más que otra cosa. Tremendo. Y estamos en esa etapa porque miramos, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Según su propia opinión. Esa es parte de la América. Exacto. Es el derecho a la libre expresión. Pero creo que el salir y destruir la propiedad ajena. Oh, eso es horrible. Eso nunca había sucedido antes. A una familia mía en California, una familia inmigrante que tiene debe tener ya 30 años en esta nación. Y como todo empezaron de abajo, empezaron su negocito y tienen su negocio, su vehículo de repartición de productos que venden. En una de estas manifestaciones le destruyeron el negocio y los vehículos. Si no están protestando, que esto es lo que la mayoría de los oyentes hoy en día piensan, ellos tienen el derecho a protestar. Sí, lo que no tienen el derecho de destruir, porque no están protestando. Esta gente son una partida no diría yo asesinos, porque no, aunque han matado a algunos, ¿no? Pero yo diría son una partida de revolucionarios comunistas, que en un final se pueden llamar socialistas, se pueden llamar lo que sea, pero son comunistas. Sí, claro. Y el sistema comunista siempre ha trabajado así. Yo lo he visto porque yo crecí en Cuba. Yo tenía 16 años cuando yo salí de Cuba y ya Fidel estaba entró en el 59, lo vi vivir y vi el mismo sistema. Yo me pongo a oír a todos estos políticos hablar, por eso que yo no soy político, ni me interesa, ni estoy registrado con ningún partido político. ¿Okay? No estoy registrado porque no me gusta la política. Y yo creo que la política está envuelta en muchas mentiras, muchas cosas. Y he visto estos mismos pasos que están tratando de hacer hoy, lo he visto yo toda mi vida. Tremendo. Entonces puedo identificar cada vez que dicen algo, porque ellos dicen todo lo mismo. No cambian el sistema. En cuanto ellos toman control, entonces empiezan a tomar posesión de lo que tú tienes hasta quitarte lo que tú tienes, dice ellos, para eso a los pobres, pero en sí no se lo dan a los pobres. ¿Ok? Tremendo. Se lo cogen a ellos. Tremendo. El pobre se queda pobre. Tremendo. ¿Sí? Y eso lo ha pasado en China, ha pasado en todos estos lugares. Pero cada uno escoge, por eso que tenemos la libertad de hacerlo. Por ahora, desde el punto de vista cristiano, nosotros tenemos que hacer decisiones fundamentadas en la Biblia. Usted como pastor y psicólogo, nuestro hermano Campos como un conferencista, un coaching, que están al contacto, están siempre con la gente, siempre transmitiéndole los mejores consejos, las mejores enseñanzas y visualizan, están en contacto con la gente. Y tal vez la pregunta sea muy común y simple, pero ¿por qué creen ustedes que la sociedad está respondiendo a la confrontación, a la rebeldía y a este conflicto? ¿Por qué la sociedad está respondiendo de esta manera? Tú como conferencista que estás al frente de grupo de gente siempre, enseñándoles, que le estás transmitiendo, ahora como ese conferencista te toca ver la sociedad, tanto la sociedad, vamos a llamarle, que se denomina convertida a Dios y los convertidos, pero hoy pareciera que este flagelo, este espíritu que estamos viendo, pareciera que afecta a ambos grupos. ¿Por qué crees que la sociedad está siendo afectada y está respondiendo a este espíritu de confrontación, este espíritu de si se puede llamar, de rebeldía, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que a mi trabajo corresponde, yo creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer como pastores y como ministros del Evangelio es establecer cualquier cosa en la palabra de Dios. Y como profeta del Dios Altísimo, yo siempre hablo de los movimientos proféticos de los tiempos. Creo que
había un pueblo de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Hay una iglesia ahora que está desentendida en los tiempos. Y otra iglesia, un remanente, digámoslo así, que es entendida en los tiempos y en los movimientos del Espíritu Santo, no solamente para la iglesia, porque a veces pensamos que Dios todo lo que hace es solamente para la iglesia. Dios todo lo que hace es para su creación. Entonces, a veces los profetas se concentran en darle profecía o llevar la profecía a la iglesia. En realidad, el verdadero profeta apostólico, aunque hay rangos de profetas, el profeta local, que es para la iglesia, y bueno, eso no voy a entrar en nuevos detalles, doy clases sobre eso para quienes estén interesados, pero el profeta apostólico establece en las naciones, a gobiernos, establece en las organizaciones, en las instituciones, porque no tendría sentido, porque la misma Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que los reyes buscaban cuando necesitaban consultar a Dios a un profeta. Quiere decir que ellos mismos no tenían la condición ni la intimidad con Dios para consultar personalmente, pero a través de un profeta ellos se enteraban de cuál era la voluntad de Dios para ese pueblo. Entonces, en este tiempo, cuando no tenemos el entendimiento de los tiempos, ni de los movimientos del Espíritu Santo, y aún ni de lo que está escrito en la Biblia para estos tiempos, porque es leer la Biblia solamente, claro, leyéndola y en el Espíritu, porque no lo entendemos. Entonces, el caso es que hay unos movimientos bruscos, espirituales, que se hacen en las regiones celestiales, y parece ser que fuera controversial lo que voy a decir, pero es bíblico. Los movimientos de las regiones celestiales solamente los hacen porque se les está permitido en el cielo. No es que los hacen porque les nació y ellos hacen lo que quieren, no. Es que hay una permisión, y en esa permisión de Dios, para que se cumpla la misma palabra, entonces se manifiestan los espíritus. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, si vamos a hablar de lo que está sucediendo a través de la rebeldía, pues nos podemos dar cuenta de que hay varios factores. El primer factor se llama espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel se levanta ¿contra qué? Contra los que profetizamos, contra los que entendemos la Biblia, contra los que entendemos la voluntad de Dios para este tiempo. Entonces empieza una persecución. No van a perseguir al que no habla nada, porque el que no habla nada al fin y al cabo es parte de ellos, aunque sea pasivamente. Claro. El no hablar es ser parte del enemigo. Entonces, como Dios nos mandó fue a establecer el reino por medio de su palabra, no la de nuestra, ni de nuestras ideas, ni de nuestros conceptos. Entonces, cuando nosotros abrimos la boca para levantarnos y decir, Dios piensa esto en este tiempo, hay una gran parte de la misma iglesia que se levanta en contra. Ahí podemos decir, como esa generación de Isaacar, que conocía los tiempos. Tú mencionaste que hay una que conoce los tiempos y otras no. Entendemos que estamos viviendo tiempos, yo digo, estamos comenzando los tiempos de dolores. Estamos entrando en ese tiempo donde se entregan los unos con los otros. Y estamos teniendo que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y Dios permite que ocurra. Dios no necesita al hombre para hacer lo que quiera hacer. Exacto. Ahora, tú dices algo clave. Hay dos sectores en el pueblo de Dios que conocen los tiempos y otros que no conocen los tiempos. ¿Qué pasó? Porque creo que la iglesia ha dejado de buscar, ha dejado de prepararse para no conocer los tiempos, porque Dios nos pone en la mesa un banquete y se va a servir el que quiere. Quiere decir que hay un sector de la iglesia que no se preparó para conocer los tiempos. Claro. Y le está entrando, al no conocer los tiempos, aun cuando todo se va a cumplir, quiere decir que al no verse preparado, caen víctimas de ese espíritu que se está moviendo en el tiempo. Sí, lo que pasa es que ahí hay una raíz muy profunda que no sé, bueno, no conozco mucha gente que busque investigar del asunto, y es la parte que somos seres espirituales, pero nosotros lo que menos hablamos es de lo espiritual. Nosotros hablamos mucho de Biblia, de religión, de legalismo, de tradicionalismo, de cultura, bueno, hablamos de todo, pero de lo espiritual, lo que nos concierne, porque como somos seres espirituales nos concierne entender lo espiritual. Entonces, cuando no entendemos lo espiritual, no sabemos los movimientos que hay en las regiones celestiales. Entonces, el no conocer los movimientos en las regiones celestiales hace que nuestra oración no tenga un efecto.
Porque nada mejor cuando una persona que va a la iglesia y que recibió al Espíritu Santo y que aceptó a Jesús y que es declarado hijo de Dios, nada mejor que entienda también que como ser espiritual tiene un poder y ese poder hay que ejercerlo. Yo creo que eso debe ser parte de eso, que allá adentro tenemos un espíritu, ¿no? Sí. Entonces, como diciendo que esa es la última opción, entonces no estamos atentos al mundo espiritual. No alimentamos la área espiritual. Exacto. El problema mayor que yo he observado a través del tiempo es esto. Primeramente, desde el punto de vista psicológico, porque él dice que una mentira que es repetida toma el lugar de la verdad y cree en la mentira. Eso es lo que estamos viendo. El enemigo es el padre de la mentira. Él constantemente está bombardeando con una fortaleza para robarte a ti la verdad. En el momento que tú abres la puerta y empiezas a entender la mentira y empiezas a creer que la mentira es una verdad, entonces ahí es donde empieza todo esto que está pasando y todas estas divisiones, porque la realidad es que Dios no es un Dios de división, sino un Dios de unión, y Él lo muestra en su Trinidad, ¿no? Que ellos trabajan unidos, son una sola punto. Entonces la iglesia debe copiar, eso no lo es. Entonces no hay respeto. Y ahí es donde estábamos hablando de lo que es las personas cuando se rebelan contra todo tipo de autoridad. Eso es lo que estamos viendo hoy. Una rebeldía horrible. La gente no respeta. Tú puedes tener una creencia y yo tengo otra creencia y está bien. Porque es la manera que Dios me lo ha revelado a mí. Y es la manera que Dios te lo ha revelado a ti. Y es una función. Si alguien va a hacer un cambio en tu manera de pensar, es el Espíritu Santo, el cual te va a decir, ¿tú sabes qué? ¿Qué me ha pasado a mí muchas veces? Me ha pasado muchas veces que yo he creído ciertas cosas por mucho tiempo y de momento me doy cuenta, yo estoy equivocado. ¿Sí? Pero vemos que esto no es nada nuevo. Esto viene desde Timoteo y Pablo. Dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, lo que hay es una cobardía. Nadie puede hablar porque tiene miedo que si tú hablas, te van a quemar la casa, te van a parar firme, o como estamos hablando de este negrito de Wisconsin, que era del equipo de los BLM. De los izquierdistas completos, pero salió con un letrero que votaran por el otro, por el presidente, y le dieron un tiro en el pecho el jueves pasado y lo mataron. La gente no quiere hablar. Entonces eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces la mentira ha tomado el lugar de la verdad y hemos perdido la libertad de poder expresarnos como seres humanos. Y a mí me pasó en 2 ocasiones, recibí una llamada telefónica en 2 ocasiones donde se me amenazaba de que por apoyar a X candidato y a mí me iban a cerrar la ONG. Porque tú como pastor y estás... No puedes envolverte. No. Pero el otro sí. Sí. Entonces yo dije, ok, no worry, no hay problema. Ustedes a la institución que pertenecen también es non-profit. Pues, y también apoyan a su candidato. Entonces también... Pero eso se puede hacer. Increíble, ¿no? Lo que no puede hacer es lo que tú estás haciendo. Ahí viene ese espíritu de que se está moviendo de entrega, de confrontación, de rebeldía, que si no pensás como yo, no va a prosperar, no va a salir. Y lo más preocupante de todo esto, me gustó eso que tú dijiste, varón, de esa generación que conocía los tiempos. Y yo creo que eso nos tiene que representar a nosotros, la iglesia. Tenemos que conocer los tiempos. Sin embargo, identificarlo sería una palabra mejor. Exacto. Poder ver exactamente dónde estamos y a dónde vamos. Entonces eso nos da paz, porque sabemos que Dios está en control. Sí. Aquí no hay diablo que pueda dominar. Él dice que Él controla el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Sí, señor. No hay nada que el enemigo pueda hacer que Dios no se lo permita. Porque todo va a obrar para bien a aquellos que aman a Dios. Y ese tema de identificar, usando esa palabra, identificar los tiempos, cómo esta etapa que estamos viviendo del coronavirus nos cogió totalmente distraído, ¿no? Y ha hecho un golpe horrible
porque nos ha esparciado. Yo creo que lo que empecé diciendo es lo natural del humano. El desconocimiento de los tiempos. Yo, por ejemplo, yo cada año, Dios me da durante el año una palabra para el próximo año mundial. Yo la comparto con muchos pastores de muchos países. Hace muchos años. Y se ha cumplido año a año, porque es de Dios. Dios cumple su palabra, dice la Biblia. Entonces, en la palabra de este año profética, era la cosmovisión, mirar desde la mirada de Dios. Mirar desde la mirada de Dios. Muchos profetas falsos, digámoslo así, estaban hablando de que venía una prosperidad para este año. Sí. Entonces, uno conoce los profetas falsos incluso antes de que no se les cumpla, porque yo sé que no se iba a cumplir la palabra. Porque lo que yo escribí ahí, los que puedan entrar a Facebook y ver ahí en la fecha que yo lo puse, porque fue a fines del año pasado, en enero, el 1 de enero, estaba empezando a cumplir esa palabra. Increíble, era increíble. El mismo 1 de enero ya estaba empezando a cumplirse la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros sabíamos, mi esposa y yo, porque es imposible que uno profetice como profeta del Señor y uno no sepa lo que profetiza. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, si es profeta, profetízate a ti mismo, ¿no? Como médico, cúrate a ti mismo. Entonces, viendo que la situación venía gris, nosotros preveyendo eso, entonces empezamos a hacer planes para saber cómo sostenernos en tiempos de crisis. Lo que la iglesia no lo hizo. Leyeron seguramente muchos, algunos medio ojean, porque hoy en día ya la gente deletrea algo y si no les gusta, si no es como lo esperan ellos, entonces no lo leen, porque hoy en día hay un escaneo total. Es que ya no se lee. Ya no se lee. No le gusta leer mucho. No se lee. Entonces, ¿qué pasa? Si no te gusta leer, no estás informado. Exacto. Entonces, Y no ¿quién tienes te nada que informa? decir. Y no tienes nada ¿Y que quién te va a informar? El desinformado. Sí. Ese es el que le informa a la gente. El desinformado informa lo que capta. ¿Qué está pasando en los medios ahora? Está pasando de que todo el mundo se basa, por lo que medio entiende, los canales que no son fidedignos con la noticia. Y aún son noticias editadas. Y aún los fidedignos. Yo siempre digo, aún los que son grandes cadenas están desinformando a la sociedad porque están vendidos a una izquierda, a una política de izquierda que están desinformando. Porque este espíritu de confrontación, este espíritu de controversia, este espíritu de rebeldía que se está manifestando en la gran mayoría de los países con un fin político. Y lamentablemente la iglesia, por no conocer los tiempos, no identificar los tiempos, está cayendo esclava. Víctima. ¿Por qué? Porque no se conocen los tiempos. Entonces vienen los medios de comunicación que no quieren al presidente en turno y hacen toda una manifestación, hacen toda una presentación de noticias fundamentada en un fin propio, desinforman, y la iglesia, que no lee, que no busca, no conoce los tiempos, no edifica los tiempos, ahí cayó víctima. Sí, y ahí está el punto de Jezabel. O sea, el punto de Jezabel viene en que hay unas historias que nos presenta la Biblia que son claras para estos tiempos y para todos los tiempos. Lo que simplemente es leer la Biblia, ¿no? Orar, leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación que hay en la palabra. Pero es tan simple como que no hay que ir a una escuela de teología, aunque soy teólogo. No estoy diciendo que no es bueno estudiar, pero estoy diciendo que el Espíritu Santo mismo puede redarguir a la iglesia y puede presentarle una revelación sin mucho estudio. O sea, lo que necesita es una disposición del corazón del cristiano para entender todo esto que no se entiende, que muchas veces ni los cristianos están caminando en esa verdad. Entonces, hablo de que una vez el esposo de Jezabel se le ocurrió ir a ofrecerle un dinero por una viña de Nabot. Sí. Como el hombre no se la vendió, vino triste, agobiado. Y entonces aquí nace lo que están hablando. Aquí es donde nace. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de Jezabel obra de la siguiente manera. Cuando alguien quiere algo y no lo logra, entonces, ¿qué hizo? Creó alrededor una cúpula de seguidores falsos que empezaron a dictaminar testimonios en contra del que sí tenía la razón, que era Nabot. Entonces, ¿qué quería el rey? Creo que era el rey Acab. Entonces, ¿qué quería el rey? El rey quería convertir un viñedo donde se producía para la comunidad, quería convertirlo en un huerto personal. Eso es lo que quieren hacer de este país, eso es lo que quieren hacer del mundo. Quieren dejar de que este país, que es, según la Escritura, por ser potencia y por Dios estar todavía en el asunto, a pesar de
de tanta libertad que ha habido aquí, tanto libertinaje, digámoslo así, Sí. a pesar de todo, Dios no ha revertido eso todavía, sino que está en el proceso que va a pasar en todos los imperios. Todos los imperios han pasado por ese proceso, y Estados Unidos no va a ser diferente. Entonces, en ese proceso que está pasando Estados Unidos, aún fluye leche y miel. Entonces ellos no quieren que la leche y miel sea para todos, sino que sea para un grupo elitista. Entonces, en ese grupo es donde entra Jezabel en acción, pone una cúpula de personas, dan testimonio falso. ¿Contra quién? Contra el Nabot de turno, que sería nuestro presidente. Y entonces, no estoy hablando de política, pero estoy hablando de la situación Estamos espiritual. hablando de las situaciones espirituales, sí señor, Sí, ese es ¿no? el término. Espiritual de un país donde vivimos, pero que dependen de él otras naciones de donde nosotros somos. Porque como decía el pastor Darío Silva una vez en una prédica, decía, el problema aquí es que si al tío Sam le da tos, a Latinoamérica le da un resfriado. Entonces quiere decir que no solo afecta el imperio, sino que afecta todo lo que tenga que ver con las provincias, digámoslo así, hablándolo en términos de Asuero, Claro que sí. del rey Asuero, que manejaba 127 provincias, aparte de Susa. Así es. Entonces es lo mismo, o sea, no era una afección en el tiempo aquel de Amán contra una persona, sino que era contra todo un pueblo. Y eso es lo que está pasando ahora. Jezabel crea un ambiente tóxico, contrata personas, como estamos hablando de los medios aceptan, y entonces en la manipulación de eso, ¿a quién quieren condenar? Pues al Nabot de turno. Tremendo. Pero Dios, que es tan bueno, va a dar la victoria, porque Dios siempre se encarga de dar victorias. Así es. Algo muy interesante yo estaba viendo algunos meses Sí. atrás en un video. No sé si es verdad o no, porque tú sabes que los videos hay veces que lo Lo alteran editan. para hacer lo que era. Pero Sí. estaba esta señora, que es conocida política por mucho tiempo, y dijo algo que me interesó mucho. Dijo, cuando yo quiero decir una mentira para que otros la crean, dice, yo digo la mentira y después la prensa lo coge esa mentira y la tira afuera. Quiere decir que cuando yo la acepto de nuevo, digo, debe de haber sido verdad, porque la prensa lo repite. ¿Sí? Es un método de reemplazar la verdad con una mentira. Tremendo. Y eso lo vi en un video, no sé si es verdad o no es verdad, por eso que no estamos mencionando nada, porque no estamos hablando de política, ¿no? Claro. Pero estamos hablando del sufrimiento que está pasando el pueblo. Entonces, al haber confusión en el pueblo, porque a la vez que la gente está confundida, se viran los unos con los otros. Porque yo creo, en mi corazón, puede ser que yo no tengo ningún don profético, ¿okay? Pero yo creo en mi corazón que Dios va a hacer exactamente lo que ha hecho a través de los años, que ha virado la espada sobre el enemigo y el enemigo se ha matado ellos mismos Solitos. con su propia espada. Nadie ha tenido que hacer nada. Yo creo que el fin de todo esto va a ser cuando nos vamos a ver con nuestros propios ojos como Dios va a rescatar su iglesia, porque en sí ahora estamos entrando en las cosas de la iglesia. La iglesia está aceptando cosas que no son bíblicas. Y tú le dices a la gente, pero es simple matemática. ¿Tú quieres saber por cuál tú tienes que ejercer tu voto? Simple. Abre tu Biblia y ve los principios de esa persona y ve los principios de la que no lo es. Porque en sí no está tú eligiendo un papa. ¿Me entiendes? Tú estás eligiendo a alguien que pueda hacer un bien a tu país. Y Sea yo- de cualquier país de Latinoamérica o cualquier cosa. Estamos hablando en general, ¿no? Sí. Y eso que usted está diciendo, creo que la iglesia dejó de abrir la Biblia, porque yo no concibo que un cristiano apoye a un gobierno que apoya el aborto. Exacto. Yo no concibo que un cristiano ni pastores apoyen a un presidente que promueve la ideología de género, que son más de 122 ítems, entre ellos la pedofilia. Yo no concibo que un cristiano, un pastor, vote por un gobierno que respalda y promueve el matrimonio igualitario. Lo único bonito en un matrimonio igualitario es la palabra igualitaria, nada más. Porque si un cristiano y un pastor, y esto lo digo yo, Claudio González, yo me hago responsable de lo que digo. Creo que un verdadero hombre de Dios, mujer de Dios, un pastor, un cristiano,
si abriera más la Biblia, sabría quién votar. Y no votaría por un partido político, votaría por un hombre que no es perfecto, o mujer, lo que sea, no perfecto, porque ni nosotros lo somos, pero sí con principios morales, principios y valores. Un ejemplo, el otro día yo escribía porque 2 personas del grupo BLM arremetían a puñazos contra una persona de la tercera edad. Y yo escribí, porque después dije, y esto dicen que son los mejores. Y un socialista comunista frustrado me escribió diciendo que yo estaba hablando mal del prójimo. Entonces me manda un versículo bíblico. Me encanta cuando así. Me mandó un versículo bíblico. Y yo le digo, cuánto me alegra que usted cite la Biblia. Me encantaría que la ponga en práctica, porque en todo lo que usted postea le puse, usted no baja de payaso al presidente. Entonces, ¿qué? ¿No es su prójimo? Le digo, yo le invito a que la ponga en práctica. Yo trato, no digo que lo he alcanzado todo, le digo, pero trato y funciona. Yo le invito a que lo haga. Sí. Posteé un ejemplo y de hecho hace unos días mandé una carta a la Casa Blanca a uno de los asistentes que tiene el presidente para los pastores hispanos, agradeciéndole, porque cuando empezó este tema de la pandemia, supuesta pandemia, sí es una epidemia, más no una pandemia, mi punto de vista, los campesinos empezaron a tirar la producción. Los productores de leche tiraban las leches porque no se vendía. ¿Por qué querían el dinero? Ahí está lo que tú dices, quieren para ellos y no para la gente, ¿no? Tiene huerto. Exacto. Entonces el gobierno federal, que me gustó lo que usted me dijo en la sala de espera de la radio, que es un empresario, un hombre de negocio, más que político, un hombre de negocio. Entonces un ejemplo, lo que él dijo, que no les vamos a dar el crédito, pero les vamos a comprar la producción. Y le compró a los campesinos a lo largo y ancho de la Unión Americana, le compra a los campesinos su producción y a los productores de leche le compra leche, y lo que hace es distribuir toda esa cantidad de comida a los bancos de comida a lo largo y ancho de la nación americana, cuyos bancos lo distribuyen a instituciones. Nosotros recibimos entre 26.000 a 35.000 libras de comida cada viernes. Amén, qué bendición. Que estamos distribuyendo a iglesias y a la sociedad. Y yo digo, y salen enojadísimos, este espíritu de controversia, sale enojadísimo, y de repente vos mirás que hasta el pueblo de Dios desinformado sale y dice lo mismo. Estamos viviendo un tiempo donde no se conocen los tiempos, donde no se interpretan, no se identifican los tiempos. Correcto. Ese espíritu de Jezabel que se está moviendo en la sociedad. Y me preocupa no tanto la sociedad, porque me preocupa la sociedad. Lo que quiero decir es esto. De última, la sociedad no tiene conocimiento bíblico. Lo que me preocupa es que el pueblo de Dios carece de conocimiento bíblico. Debería tenerlo. Entonces también está la consecuencia, porque toda secuencia tiene una consecuencia. Y Jezabel tiene una secuencia de actos. Y la consecuencia, no solamente para la iglesia, sino para el mundo también, porque son consecuencias que no demarcan. Sí, no discriminan. Entonces, en esa consecuencia viene el acto, por ejemplo, que viene el profeta Elías con mucha fuerza de haber profetizado de parte de Dios. Y ese espíritu lo lleva a la congoja, lo lleva a la búsqueda de la deseo de la muerte misma. Una depresión. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista psicológico, una depresión. Hoy en día, ¿cómo lo llamamos? Hoy en día lo llamamos ansiedad, lo llamamos estrés, lo llamamos problemas emocionales. Y dentro de eso está el cuerpo de Cristo, en lo cual me llaman muchas personas y me confirman que hay personas de iglesia, de ministerio, de liderazgo, que están pasando por unas crisis existenciales tan profundas que desean la muerte. Al punto, pues, que desean la muerte. Desean que, como dicen muchos en los púlpitos, que el Señor Cristo venga ya. ¿Sí? Sin haber terminado el trabajo, ¿no? Por eso, sin haber terminado el trabajo. Que esa es la parte que es vital y que de pronto la gente se confunde. Entonces, desear que Cristo venga, amén, que venga. Que venga en el tiempo que Él quiere venir.
Nosotros como iglesia debemos prepararnos para, como si Él viniera hoy, pero también prepararnos para hacer el trabajo si no viniera hoy. Desear que Él venga en su tiempo Sí. y no desear por cobarde Sí, que venga por ya, ¿no? cobarde no. Una de las cosas que yo creo que no podemos mirar hacia el otro lado es la influencia que tiene Jezabel. Claro. Ese espíritu de Jezabel era tremendo, porque Elías estaba bien alto cuando esa situación, y de momento una palabra de esa mujer le dijo, así como hiciste con ellos, te lo haré yo a ti, lo puso a correr. Eso es exactamente lo que están Entonces, haciendo eso ahora. estamos oyendo, la iglesia estamos oyendo Venga, ese venga. espíritu, entonces el temor ha apoderado, porque no podemos negar que hay un pánico en la América hoy. Cualquier cosa, y en este caso podemos decir que esta epidemia se ha convertido en un pánico. Oiga, Lo que hermano. pasa es que esa epidemia tiene una sintomatología espiritual grande en la parte manifestada, en la Venga. parte corporal. Sí, señor. Porque cuando a usted le ponen algo como el La mascarilla. barbijo, Ajá. Venga, Nada venga. más. entonces cuando le están mandando a decir un mensaje, los sentidos suyos, yo los voy a cegar. Y la Biblia dice eso, que el enemigo, Satanás, nos ciega los sentidos. ¿Para qué él nos ciega los sentidos? Porque no tiene sentido una iglesia que no usa los sentidos. Entonces nosotros necesitamos, más que ver el barbijo puesto en un cuerpo, ver dónde más nos pusieron el barbijo. Y yo creo que nos lo pusieron en la mente, o barbijo, o tapaboca, para quienes no entienden. Cuando trabajo con personas señor. argentinas, pues tengo el barbijo ahí en la mente. Ajá. Entonces, darnos cuenta que más que el tapaboca nos están cegando la mente. Y aparte nos están cegando la actitud de adoración, porque no es lo mismo una persona que iba a un lugar donde siempre se acostumbra a ir. Recuerde que la gente se acostumbra a cosas. Sí, señor. Sí, señor. Lo Los decimos. patrones aprendidos. Claro, Ándale. entonces, cuando la iglesia no se preparó para que pasara lo que pasara, tuviéramos una relación con Dios. O sea, como dice Habacuc, aunque no haya fruto, aunque no haya ganado en el establo, aún así nos regocijemos en el Señor. Entonces, como no tuvimos ese ejercicio, ese aprendizaje para implementarlo ahora, porque este es el momento, si sabías No, Biblia, este no es el momento tanto de leer, porque dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Entonces, hubo un tiempo durante muchos años para hacer algo. Ahora el ejercicio es implementar lo que aprendimos durante ese tiempo en las prédicas. Tremendo, Y tremendo. no se ha hecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que en alguna parte dejamos de hacer algo. La llave principal aquí es que tenemos que mirar que esto no es culpa del púlpito, porque aunque hay algunos púlpitos hoy en día que han cambiado el mensaje, porque lo que quieren es mantener a la gente contenta, feliz, Sí, y sí, que es verdad, nada, es verdad. han dejado eso, pero hay muchos púlpitos, como le dijo Elías, hay 7,000 hombres que no han doblado rodilla, ¿vale? eso. Entonces, hay muchos púlpitos que han estado enseñándole y preparando al pueblo, pero el pueblo no está oyendo. Hay que dos, bueno, hay, el hay- pueblo no hay dos está cosas que oyendo. podemos ver. Hoy en día, en el siglo XXI, lógicamente, la Biblia está llena de esto, pero lo que voy a hablar es del siglo XXI, Ok. pero que existe en la Biblia desde el principio, en la mentalidad del pueblo judío y de la mentalidad de Dios. Entonces, hay técnicas de aprendizaje y hay técnicas de enseñanza. Entonces, cuando el predicador no se preocupa sino por predicar y no por aprender, déjeme decirle que son dos cosas distintas. Una cosa es que tú te la pases hablando y otra cosa es que tú te la pases callado, escuchando y que hables cuando tengas que hablar. Correcto. Pero entonces hay predicadores que la pasan todo el tiempo hablando y la pregunta es, ¿cuándo va a ser el tiempo para que ellos también escuchen a Dios? ¿Para cuándo es el tiempo que escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia? Exacto. Para que podamos llevar un mensaje mucho más claro, más entendible. No es usar el tiempo máximo ni el mínimo, porque en eso el Espíritu Santo puede revelar en una sola palabra. Entonces no se trata de cosas humanas o de pensamientos, criterios meramente humanos, como dijo Pablo, sino del Espíritu en la iglesia. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? Y en ese pensar del Espíritu es donde todos nos podemos mover en la misma sincronía del Espíritu y podemos hacer un efecto mayor en el mundo. Tremendo. Y cuando Jezabel le transmite temor a Elías, y Elías se esconde. Sí. Elías huye y se esconde. Hoy tenemos una iglesia escondida. Escondido. Y no estoy diciendo que no hay que cuidarnos ni protegernos, pero tenemos una iglesia escondida, una iglesia con miedo
y más que miedo, el miedo la tiene a la iglesia. Exacto. Porque yo siempre digo, tener miedo es normal. Ahora que el miedo nos tenga a nosotros, Nos posee a nosotros. es donde está el problema. Exacto. Entonces, un ejemplo, Elías se escondió y Dios le habló a Elías. De hecho, vinieron una serie de manifestaciones que Elías entiende que aun cuando Dios siempre se movía en esas manifestaciones, Dios no estaba allá, mas se movió en un silbido apacible. Hoy la iglesia tiene que estar atenta porque Dios nos está hablando. Tú dijiste recién, hubo un tiempo para prepararnos y hoy es tiempo de poner en práctica eso. Yo creo que este es el tiempo donde Dios le está dando, y quiero que entendamos bien lo que voy a decir, este tiempo de gobierno es un recreo que Dios nos está dando a la iglesia para que hagamos lo que tenemos que hacer. Yo creo que Dios le está dando a Estados Unidos y a algunos países a través de sus gobiernos en turno hacer lo que tienen que hacer, porque cuando, por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando entre un partido liberal socialista de izquierda, la iglesia se le va a complicar, porque ahora que hay un gobierno que respeta a la iglesia, que respeta los principios de la iglesia y los derechos de la iglesia, están legislando, un ejemplo, California, que no se puede cantar en las iglesias. Hay iglesias que se están rebelando, yo apoyo a esas iglesias. Iglesias estados que no están dejando que las iglesias normalmente se congreguen, iglesias que se están levantando y se están rebelando eso, yo apoyo a esas iglesias, porque creo que si bien tenemos que cuidarnos todos, no podemos escondernos, no podemos permitir que se nos transmita miedo. Y ya no solamente nos quieren transmitir el miedo a nosotros de la pandemia, nos quieren transmitir todo tipo de temor, todo tipo de miedo. Y yo vengo diciendo, nos robaron el beso, nos robaron el abrazo, nos robaron el acercamiento, nos están poniendo una mascarilla, un barbijo, como dijo nuestro hermano, en la mente, para que no veamos y tengamos miedo al que se nos acerca. Tanto es el miedo que en las iglesias oramos, lo digo como pastor, oramos, Señor, manda gente nueva, Señor, manda gente nueva. Llega uno nuevo y dice, ¿y este con qué onda viene? Porque pasa eso. Sí, hay una sospecha. Claro, cuando tú vives en una cultura, las culturas se establecen a través de cierto, como dijo nuestro hermano, a través de hechos sincronizados a través del tiempo. Por decir algo, la mentira, como él mismo lo explicó, es establecida bajo 2 o 3 parámetros, que son inventar la mentira. Lo primero es crear la mentira, inventarla. Lo segundo es tener la tenacidad para decirla. Y lo tercero es que el que la escucha la asimile. Seguro. La apoye, porque si no la apoya no hay nada. No hay nada. Entonces, cuando tú dices una cosa 3, 4 veces, la quinta vez que la vas a decir te sale automática, porque eso fue lo que guardaste. Entonces, cuando vas a querer contradecir tu propia palabra, te va a ser difícil. Entonces eso es lo que está pasando. Nosotros nos acostumbramos a algo, y fue tanta la costumbre de tantos años a que se hacía iglesia a la manera del hombre, que cuando hay que hacerla a la manera de Dios, no sabemos, nos sentimos perdidos. Exacto, y eso es lo que está pasando. Entonces Dios quiere que hagamos las cosas a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Entonces, ¿para qué quiere decir a la manera de Dios? Porque a la manera de Dios se hace iglesia como en los tiempos de cuando el pueblo de Israel estuvo ausente en exilio y tuvieron que hacer asambleas para no perder lo que habían hecho. Tremendo. Pero cuando hay persecución, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo bajo tierra si es necesario. No se puede dejar de hacer. Exacto. Ahora, si no hay nadie, por eso la Biblia especifica eso para estos tiempos, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, no se trata de cantidades. Exacto. Las cantidades, el único que tiene la capacidad para hacer esos censos es Dios. De nosotros, donde hayan 2 o 3, que estemos en el nombre de Jesús, exaltando el nombre de Cristo, adorando a Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, esa es la iglesia.
Esa es la iglesia que necesita el Señor. Tremendamente. Y allí en esa iglesia, de 2 o 3, es donde se conoce verdaderamente en dónde estás fundamentado tú como cristiano. Yo creo que estos tiempos han venido a mostrar o mostrarnos cómo estamos como iglesia. Exacto. ¿Quiénes somos? Es como ¿Y un a dónde test, vamos? como un test. Por ahí no están haciendo el test de otra cosa, pero es un test divino. Te meten un canuto hasta el cerebro ahora. Me hizo llorar. Ya, ahí nos lo meten hasta la médula en los huesos, en el Me cielo. hizo Y llorar. estamos quejando con eso, pero Después Dios, dice, Dios ¿y es- por qué estás llorando? Dice. Entonces, te dice, hay gente que le hacen el test y están mínimo 3 días. ¿Qué me van a venir? ¿Qué me irán a decir? ¿Qué me irán a decir? Exacto. Y Dios nos está haciendo un test. Dios nos está haciendo una prueba. Y ni nos inmutamos, nada, no. Exacto. Estamos ahí inmutables, no. y ¿Qué que importa lo que Dios diga? No, y que no nos pase que diga la Yo balanza que no pesamos lo que deberíamos pesar, porque ahí sí la cosa se pone seria. Mira, yo leí un artículo que me impresionó muchísimo, cómo introducir una mentira. Para que pongan atención. Algunos años atrás sacaron un programa de televisión llamado, creo que se llamaba Jabón, que era Soap. En ese programa de televisión que lo tiró Hollywood, era una introducción a la unión sexual del mismo sexo y la introducción a la familia. Y como hacían el show, había uno de ellos que era homosexual, el cual no estoy en contra de ninguna cosa, porque no estoy hablando de homosexualidad en este caso, estoy hablando solamente de sistema, como presentar una mentira para que los demás lo crean. Cuando ese programa salió, la aprobación de la homosexualidad estaba como a un 20% en los Estados Unidos. Se mantuvo ese programa en el aire por 10 años. ¿Okay? Mira el propósito. Por 10 años Hollywood perdió dinero en ese programa. No lo suspendió, lo mantuvo. Hoy en día podemos ver el resultado. Ahora la aprobación es un 70% y en algunos lugares hasta 80% del matrimonio homosexual, de la unidad de que son el mismo sexo y todo. Como una mentira fue repetida por 10 años, aunque costó dinero, pero tenía una agenda. Un propósito. Y reemplazaron la verdad del Evangelio por la mentira. Y eso me impresionó muchísimo. Tremendo. Cuando yo leí ese artículo. Yo dije, ¿qué programas se mantienen en el aire perdiendo dinero todos los años? Por Dios. Pero tenían una agenda. El diablo tiene una agenda. Y quiero que pienses, la agenda es cambiar tu manera de pensar. Sí. Que tú pienses como el mundo piensa. Y si tú encuentras, yo he encontrado personas que me han dicho, si no fuese verdad, ¿por qué hay 3 o 4, 5, 6 estaciones que dicen lo mismo? Porque los 3, 4, 5, 6 estaciones están diciendo la mentira, se están uniendo en algo. Pero ellos dicen, si toda esta gente lo hace, debe ser verdad. Entonces nosotros los latinos estamos entrenados a oír noticias, a oír cosas y no investigamos, como dijo Pedro, no investigamos, no leemos, simplemente estamos con la merienda, viviendo en merienda, no estamos mirando ninguna carne, entonces estamos en un problema serio en este momento, pero eso no quiere decir que no tenemos que aceptar esta situación, porque lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas, buscar de Dios y buscar la manera de poder vivir una vida de ejemplo, que los demás pueden decir, hay una diferencia entre lo que es un cristiano y lo que no lo es. Hoy en día es muy difícil poder identificarlo. Antes tú decías, yo soy cristiano, la gente simplemente aceptaba eso. Hoy en día tú le dices, yo soy cristiano, y te dicen, sí, ¿y qué? Porque no significa nada, porque el cristiano está haciendo lo mismo que está haciendo el resto del mundo. Qué Sí, porque triste. el movimiento espiritual que está moviendo, para así como sintetizando lo que hemos hablado, es, mientras ustedes están hablando, está Dios ministrándome sobre la parte de la decadencia. Entonces hay decadencia tanto en la parte del cristiano, decadencia en la oración, decadencia en el ayuno, decadencia en la lectura de la palabra, decadencia en cómo hacer iglesia con pocas personas,
hay decadencia en el sistema nervioso, hay decadencia en el sistema emocional, hay decadencia en el sistema espiritual, en el sistema interno, en el sistema financiero. Entonces, todo esto, todas estas decadencias ellos las saben. El enemigo sabe más, a veces se sabe más la Biblia que los cristianos, porque por eso es que Satanás atacó a Jesús, fue con escrito está, con la palabra. Entonces, a veces nosotros como creyentes, por no leer más la palabra, por no haber almacenado más información de la palabra, porque la palabra en sí nos puede, aunque no la entienda la gente, se le llena la información. Claro. Y el Espíritu Santo cuando revela le saca del Sí, baúl. sí, señor. Entonces, en ese sistema, la decadencia hizo que hoy en día presentemos una iglesia decadente que debería estar fuerte, ¿no? Debemos ser una iglesia, como dicen por ahí, unas iglesias que llaman torre fuerte. Sí. Una torre fuerte, unas columnas fuertes, pero las columnas fuertes va uno a verlas y están casi doblándose. Entonces, porque hay una decadencia espiritual. Entonces, en esa decadencia, el enemigo que sabe cuál es la decadencia y cuál es como el talón de Aquiles de nosotros, entonces empezó a atacar ¿qué parte? Primero la parte familiar, Exacto. que el sistema del matrimonio. Después de eso la familia. ¿Cómo? En las escuelas quitando cosas y poniendo cosas. Luego viene y el mismo sistema, entonces empiezan a crear unos ciertos trabajos donde el hombre ya no entra a participar como lo hacía antes, sino que ahorita los sistemas están más robotizados y más sistematizados para que el hombre no cause mucho impacto dentro del mundo. Entonces nosotros que no nos preparamos nunca para estas cosas, o sea, no entendimos cuando Jesús llamó a Leví y le dijo, Leví, sígueme. No entendimos cuando llamó a unos pescadores y le dijo, sígueme. No dijo, siga con la empresa, le dijo, sígueme. Y nosotros como cristianos lo único que hemos entendido es que no, hay que producir y producir y producir y producir, pero de la manera que ellos piensan que hay que producir. Cuando Dios nos dio una inteligencia, una sabiduría y todo el mundo produce a la manera que ellos se creen que producen, pero nunca le preguntaba a Dios cómo es que se afila el hacha para cortar el árbol. Entonces, en ese proceso hay una decadencia de productividad financiera. Es impresionante. O sea, una cantidad de cosas decadentes Mm. que al hacer una reflexión sobre esto, nos damos cuenta que como iglesia necesitamos, no es que ya estamos liquidados, no, al contrario, la iglesia siempre va a estar parada. Sí, claro. Porque ninguna arma No va a forjada caer. contra la Claro. iglesia va a prosperar. Pero lo que tenemos es que ahora mirar cómo en este tiempo vamos a dar un inicio a algo que no hicimos antes. Cuando estamos hablando y mencionamos estos temas de la iglesia, hay gente que dice, bueno, por eso yo no voy a la iglesia. Mira, ¿sabe por qué la iglesia, usando una palabra que dice nuestro hermano Campos, por qué la iglesia está como, en vez de ser una columna fuerte, una columna débil? Porque por verse apartado de esta, no se construyó sobre la roca que es Cristo. Así. Entonces se construyeron sobre la arena, sobre sus propios fundamentos. Pero gracias a Dios, como nos dijo también el pastor Álvaro, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el sistema de este mundo, sino que se construyó sobre la roca que es Cristo Jesús. Nuestra hermana Heidi García desde Honduras dice, Dios derrame muchas bendiciones, amados pastores. Nos dice también, así es, orando en todo tiempo. El pastor Ricardo González desde Argentina dice, la rebeldía se nutre y alimenta de la negación a la autoridad, y cuando la rebeldía provoca confrontación en medio de la sociedad, se transforma en anarquía. Saludos y bendiciones desde Argentina. Muy bien. Desde El Salvador nos está diciendo nuestra hermana Elizabeth Orellana, muchas bendiciones mis hermanos, reciban abrazos fuertísimos de su hermana y amiga Elizabeth Orellana. Dios les bendiga mucho y más en sus ministerios. Gracias, mi hermana, que el Señor me les bendiga ricamente allí en El Salvador. Mari Peña dice muchas bendiciones. Bienvenido, Pastor Frank. Vanessa Ponce desde Honduras nos manda a decir, Dios les bendiga, hermano. Nuevamente, la hermana Elizabeth Orellana de Salvador dice, aquí desde mi amado El Salvador, en cuanto me es posible, estoy en sintonía de Radio Kairos 2020. Lindos sus programas. Dios continúe usando este medio de bendición. Gracias por tu apoyo y por tus oraciones. El pastor Carlos Guerra nos envía salud, igual que el pastor Josué Guerra, allí en Portland, Oregon. El pastor Josué Guerra es hermano del pastor Carlos Guerra y es pastor allí en Portland, Oregon. Oramos porque sé que no ha sido fácil la cosa allí en Portland, Oregon. Muy difícil por culpa del gobernador y el alcalde allí que no se ponen a trabajar para el pueblo. Pero anyway, el pastor Carlos Guerra dice, estamos en nuevo pacto
Estamos en el nuevo pacto y ahora, después de que el velo se rompió de arriba abajo, tenemos entrada confiable al trono de la gracia. Y dice Pedro que la profecía más segura es la que está escrita. Ningún profeta podrá añadir nada a lo que está escrito. Bendito Dios. Saludos también nos envía nuestra hermana Moni Flores, Lidia Ochoa, Diana Bruno, Ángel Salinas desde San Pedro Sula. Nos dicen bendiciones, pastores. Dios les bendiga. Moni Flores dice bendiciones para todos. Gracias, Moni. Saludo para la familia. Lidia Ochoa desde North Carolina dice muy buenos días, pastores, bendiciones. Lidia Ochoa nos dice les estoy viendo. Saludos, Raúl, no te dejaron fuera, mijo, dice el pastor Ricardo González nuevamente desde Argentina. La anarquía es despojo, destrucción y muerte, y de quien habla la Biblia, que viene para robar, destruir y matar, sino el diablo. El anticristo se está manifestando, de los anarquistas están a su servicio. Eladia Karina Díaz nos dice desde Boca Ratón, Dios sigue siendo Dios, Él sigue teniendo el control, la batalla es de Él, veremos la victoria, necesitamos perseverar en Cristo. Tremendo tema, pastores, bendiciones. Víctor Ochoa nos dice también desde el norte de Carolina, dice, yo me recuerdo cuando trabajaba, yo solía decir que yo pertenezco al partido del pan, de cada día, porque si no trabajo, mi familia no come. Ahora soy seguidor de Cristo, y pertenezco a la iglesia del Señor. Dios les bendiga por tan bella reflexión. Bendiciones, Pastor Claudio. Muchas gracias. Pastor Carlos Guerra una vez más nos dice... venga, que está aquí, a ver, dime un segundito, aquí estamos. Hay diferencia entre el don de profecía y profeta. Pablo exhorta para que todos profeticemos, y eso debe hacerse en la iglesia cuando hablamos con salmos y promesas de la palabra. Un profeta puede recibir una revelación de parte de Dios para advertir alguna situación, sea catástrofe o situación personal, pero en lo personal no creo que Dios le revele a un profeta que va a quedar de presidente. Eso es adivinación. Hay que tener cuidado que la iglesia no se acostumbre a la profecía nueva y deje de escudriñar las escrituras. No, sí. Heidi García dice, qué poderoso mensaje, es una gran verdad, bendición. Y la salmista Wendy González nos dice en este momento, nos está enviando también este mensaje que dice, bendiciones amados y sabios pastores, abrazos fuertísimos, muy buen tema, apóstol, así es. El nuevo orden mundial tiene a muchos tomando decisiones de escape y escondite sin darse cuenta de que este orden estaba escrito miles de años atrás y los tiempos proféticos han llegado. Les amamos, pastores de Cristo. El pastor Ricardo González dice, el lema publicitario del nacionalsocialismo es miente, 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 que al final algo quedará. Tenemos Elizabeth Brillán, dice bendiciones pastores, tema interesante, de un segundito que se me fue aquí, interesante, muy de acuerdo con el pastor, escritor del pastor Carlos Guerra. Nosotros la iglesia debemos escudriñar las escrituras, en ella tenemos vida, en ella encontramos la profecía exacta. Bendiciones para todos. Cari Heidi, bendición, excelente tiempo, bendito Dios. Y la pastora Juana Molina nos dice bendiciones, siervo. Y muchísimos saludos más que nos han enviado en esta mañana. Esto podemos hablar toda la mañana. No, lo hemos pasado ya, pero es un tema, no es político, no es un tema religioso, es un tema para reflexionar. De la vida real. Si bien tenemos aquí hombres de Dios que cumplen funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, pero nos preocupa nuestra sociedad, nos preocupa nuestra imagen como iglesia, nos preocupa que hay muchos que saben que esta es la profecía perfecta, pero no le paran atención. Así es. No le paran atención. Entonces nos estamos encontrando con un tiempo de confrontación, de rebeldía, de entregarnos los unos a los otros. Por favor, respeto. Lo sigo repitiendo. Si solamente pudiéramos respetarnos las opiniones de cada uno, simplemente no tenemos que aceptar
aceptar lo que la otra persona dice si usted tiene otra idea diferente, pero debe haber un respeto entre lo que está pasando entre iglesia e iglesia, entre denominación y denominación. El día que ese respeto entre a la iglesia, el día que vamos a estar unidos y ninguna de esta gente va a poder predominar sobre nosotros. Pero mientras que haya una diferencia que siempre nos divide, tiene que parar. Eso tiene que parar. Tenemos que tomar la responsabilidad de decir no. Te respeto tu opinión, yo tengo la mía, tú respetas la mía y los dos podemos vivir juntos. Sí. No tenemos la necesidad de hacerlo. Sabemos que siempre va a haber una opinión diferente. Siempre. Va a haber un punto de vista diferente. Entonces, cada persona tiene su método o su sistema por la cual ha sido instruido. Y como dice, muchas veces estamos más pendientes a la instrucción que lo que estamos pendientes a lo que Dios dice. Qué tremendo. Así es. Sí. Qué tremendo. Estoy inmensamente agradecido. Siguen llegando mensajes de El Salvador. Aquí de Weston dice: bendiciones, queridos pastores, hermoso tema de reflexión. Abrazo, nos dice nuestra hermana Cecilia Murcia. Muchas bendiciones. Y siguen llegando, y yo le agradezco a Dios por todos ustedes que nos han estado enviando sus saludos, sus bendiciones. Mucha gente está mirando. Yo desde hace hoy chequeaba, porque hoy hemos tenido una bendición y ya sé que nos teníamos que haber ido, pero quiero compartirla. Hoy en la mañana me encontré con una sorpresa. Nosotros como radio, aparte de tener Facebook, tenemos una página especial de Facebook para poder promover. Y hace 3 años atrás, un cantante cristiano hizo que yo me inscribiera en una página especial que tiene Facebook, pero Facebook dijo que no aplicábamos para eso porque no teníamos cierta cantidad de seguidores. Hoy me he desayunado con la invitación de Facebook. Ellos nos enviaron y nos hicieron parte de esta página para poder seguir. Ellos vieron, me enviaron todo un récord de todo lo que nosotros hemos posteado, y me siento muy agradecido con Dios de que el mismo Facebook hoy nos haya enviado ese app que no lo puede tener cualquiera, sino los que ellos escogen. Y yo doy gracias a Dios porque nosotros no nos callamos. Nosotros seguimos, y especialmente a mí esta semana Facebook me borró cualquier cantidad de especialmente la conferencia de los médicos, que se la borró. Bueno, a mí también me las borraban, pero yo seguía. Y con todo eso yo doy gracias a Dios que hoy nos enviaron esa invitación. Somos parte de ese grupo que vamos a poder seguir alcanzando. Venimos en los últimos meses alcanzando. Yo voy mirando programa, un ejemplo que en un día para el otro tiene 6.000, 7.000 reproducciones, personas que entraron, vieron y compartieron. Son cosas que solo Dios puede hacer. Son cosas que Dios solo puede hacer. En la semana pasada estuvimos aquí con un pastor, lleva 7.665 reproducciones. Wow. Un programa pequeño, y así todas, y no se han hecho campañas en esos programas. Eso es lo espectacular, y yo doy gracias a Dios porque ese es el apoyo que nos dan ustedes. Amén. Ese es el apoyo de ustedes al agarrar su teléfono y ver bajado la app de Radio Kairos 2020, por mirarnos a través de YouTube, mirarnos a través de Instagram, mirarnos a través de Facebook, de mirarnos a través de la página www.radiokairos2020.com. Todo eso, todo ese apoyo, tú permitiste que todos nosotros juntos hoy podamos llegar a muchos países, y damos gracias a Dios por esas bendiciones. Varón de Dios, gracias por tu compañía. Te echábamos de menos, por lo menos ya sabés el camino, Ya lo sé. Ya sabés el camino. Pastor Fran, lo habíamos echado de menos, lo queremos mucho, la gente lo quiere mucho. Damos gracias a Dios por lo que usted comparte. Gracias a Dios por usted y por su esposa. Gracias, Raúl, por tu apoyo en el día de hoy, como siempre. Gracias a Dios por todos ustedes. Te invitamos mañana, como todos los viernes, aquí en las instalaciones de Iglesia Casa de Esperanza se está distribuyendo comida. Si tú eres pastor y querés bendecir a tu congregación, ven y busca para llevar y repartir en tu congregación. No vas a tener compromiso político con nadie.
Y no vas a tener compromiso ni con Iglesia Casa de Esperanza, ni tenés que postear que Iglesia Casa de Esperanza fuiste a buscar allí. No, simplemente Casa de Esperanza está administrando nada más eso. Pero no tenés compromiso ni con Iglesia Casa de Esperanza y con ningún político en turno, solo con Dios y con la comunidad donde Dios te ha puesto a pastorear. Si tú quieres, comunícate, ahí hay un número de teléfono. Gracias, Raúl, por postear esto, poner esa imagen. Ahí hay un número de teléfono, llámanos y te vamos a dar el horario especial para los pastores venir a recoger. No lo digo al aire para no crear confusión porque nos pasó en el pasado. A partir de las 2 de la tarde distribuimos a la comunidad que viene y se forma, que eso es impresionante, son 3-4 horas de línea que da todo alrededor de los bloques aquí de la iglesia y llega hasta el Hypoluxo. Y damos gracias a Dios por toda la gente linda, no solamente la iglesia, viene el pastor Frank, su esposa, asistentes. Le pasamos una invitación a aquellos que les gusta servir. Sí, vénganse a las 10 de la mañana a servir porque a las 10 de la mañana ya estamos bajando las cosas al camión y nos lleva un buen tiempo. Pero doy gracias a Dios por la gente de la iglesia y gente de la comunidad. Gente de la comunidad que viene y dice, yo quiero ayudar. Tremendo. Eso es una bendición. Hay cada personas que son eléctricas. Sí. La verdad que sí, que ya sabes, todos los viernes estamos aquí en las instalaciones de Iglesia Casa de Esperanza, junto aquí a las instalaciones Radio Cairo 20, trabajando y compartiendo bendición. A esto le llamamos extendiendo una mano de esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Varón de Dios, gracias. No, muchas gracias por todo. Gracias por compartir lo que compartes siempre en Facebook. Gracias por los mensajes, por las escrituras que me envían, los escritos que me envían, me bendicen. Por favor, lean. Y yo digo, a la gente no le gusta leer. Si escribí largo, le pasan de largo. Pero es bueno instruirse. Gracias, Pastor Frank. Déjeme decirle que los sábados, el sábado pasado se cumplió el segundo programa de Jóvenes en Acción. Wow. ¿Se acuerda el libro que usted me obsequió? Uh-huh. Bueno, el sábado pasado, el grupo de jóvenes que viene y tiene aquí obsequiaron ese libro. Bueno. Lo quisimos correr, quisimos que esa libertad, esa enseñanza de libertad pueda correr allí. No con esto le estoy diciendo regálenos más libros, pero si la agarró, por favor. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios mediante, nos encontramos aquí mañana a las 10 de la mañana. Un abrazo grande, como decimos siempre. Chao, chao. Chao, chao. Radio Kairos 2020, la palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020, viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico y domingo a las 6 de la tarde. Servicio de alabanza y adoración, un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información, 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.